otras cursadas y no nos pueden acompañar en este segundo encuentro. Pero bueno, vamos a retomar un poquito el aprendizaje que se realizó en las primeras semanas de septiembre con la elaboración de currículum vitae que hicieron conjuntamente con estudiantes de Mar del Plata, Argentina. Me gustaría que, usando el chat, si no se animan a pedir la palabra levantando la mano, que puedan comentarnos cómo fue esa experiencia de tener que construir un currículum vitae por competencias, cómo fue el trabajo colaborativo con compañeros y compañeras de otro país, por ahí qué aprendieron de este ejercicio, porque vamos a seguir trabajando hoy para cerrar el taller en relación a estos aprendizajes. Así que les doy un minutito para que puedan usar el chat y puedan compartirnos un poco el balance, la experiencia después de haber diseñado estos currículum vitae. Aleida, ¿vos me puedes ayudar con la lectura? Me pareció muy padre estar colaborando con los compañeros de Argentina. Mayra nos comenta, hablando de sus experiencias y conociendo un poco más de ellos. Muchas gracias, Mayra. Andrea García, fue buena la experiencia porque pude poner en práctica lo que nos enseñaron en la primera sesión. Jennifer, me gustó mucho trabajar con personas de otro país, me pareció que son muy inteligentes. Sebastián Cortés, es muy interesante cómo en la formación del currículum es muy diferente la forma en Argentina y en México. Sin duda alguna me llevo una gran experiencia. Muy bien, sí, es cierto, esas diferencias aparecen cuando ponemos en diálogo cultura, Sebastián, ¿no? Y bueno, hay ciertos formatos, ¿no? Modalidades de trabajo que se aceptan en un contexto y por ahí no en otro. Pero bueno, cuando hablamos de proyectos internacionales y de currículum vitae por competencias para proyectos internacionales, hoy vamos a profundizar un poquito en eso, tenemos que buscar como parámetros transversales, si se quiere, ¿no? Que uno pueda entonces reflejar esos aprendizajes puestos en acción, que serían las competencias, y que sean válidos para la convocatoria a la que me estoy postulando. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a evaluar currículum vitae generados por ustedes, pero en realidad la vuelta, el boomerang de este ejercicio es que ustedes hagan una reflexión crítica sobre sus propias postulaciones y cómo se preparan para una postulación, y en el caso de que sea un proyecto internacional, y en el caso de que sea un proyecto internacional con perspectiva de género, o sea, y ahí estaremos trabajando el entrecruzamiento de contenidos que se propusieron en este taller. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de aprendizaje en el diseño de currículum vitae por competencias? Jonathan nos comenta, a mí me pareció una experiencia muy única conocer personas de otro país y aprender a trabajar en equipo de una manera diferente a la que estoy acostumbrado, es lo que más me gusta. Qué bien, me alegro mucho. Sí, cuando trabajamos con otras culturas, también pasa que hay que adaptar la modalidad de trabajo en equipo. Lo que puede ser trabajar en equipo en una cultura, por ahí no es tanto en la otra. Entonces pensar en bueno, estos códigos comunes que se tienen que construir, co-construir, ¿no? Y en lograr los objetivos, porque aquí hay objetivos y plazos que cumplir, y cómo vamos complementando competencias para esa construcción colaborativa también. Bueno, gracias por estos comentarios. Voy a pasar a compartir pantalla. Yo quisiera saber si se acuerdan algo del primer encuentro en relación a la red de mujeres emprendedoras sociales. Yo algo les comenté, pero bueno, fueron unas pinceladas. Hoy vamos a trabajar con un ejercicio que me permite profundizar un poco más en lo que estamos haciendo en la red. Me cuentan a través del chat si se acuerdan que les conté de la red de mujeres emprendedoras sociales, y bueno, vamos a repasar un poquito la característica de la red, los objetivos, ¿sí? Y cómo trabajamos la perspectiva de género también, ¿no?
Bueno, CITED, ahí aparece en el título CITED. CITED es un programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo. En este momento es la organización que acompaña, sostiene económicamente la red Mujeres Emprendedoras Sociales. ¿Sí? En esta red estamos trabajando distintos países y estamos invitando a Guanajuato a formar parte. Yo lo repito otra vez porque creo que lo vamos a lograr. El objetivo de la red es contribuir al conocimiento científico sobre competencias emprendedoras sociales, ¿sí? Promover que estas competencias estén permeando los diseños curriculares de grado, de posgrado, también diseños extracurriculares, transversalizando la perspectiva de género. Cuando la vamos curricularizando, la vamos transversalizando, la vamos permeando en actividades, en metodologías, en diálogo de marcos y perspectivas teóricas también. Contribuimos así también a la integralidad de las funciones universitarias, y con esto quiero decir que no se trata solamente de docencia, ni solamente de investigación, ni solamente de proyección social o extensión, sino que estamos poniendo en diálogo estas funciones y estamos viendo cómo nos podemos nutrir profesores, investigadores, investigadoras, coordinadoras de proyectos sociales, proyectos de voluntariado, en algunas universidades se llaman también proyección social, responsabilidad social universitaria, y vamos dialogando estas funciones. Facilitamos, por supuesto, la internacionalización de las funciones. Nos interesa trabajar muchísimo por la cooperación sur-sur de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, identificando necesidades comunes y compartiendo buenas prácticas. Y en este camino es que también tiene sentido todo lo que venimos trabajando con la Universidad de Guanajuato, no solo porque formamos parte de la red Calca, que es la red que conecta América Latina con Alemania, de reciente creación, sino porque, bueno, estamos también con estas propuestas de sensibilización y de desarrollo de competencias, donde ponemos en diálogo estudiantes de distintos países. También estuvimos trabajando con profes de Guanajuato, de Mar del Plata y de otros países, con miras al desarrollo de propuestas curriculares que tengan que ver con estos objetivos que planteamos. Y la perspectiva de género es como el gran título de la red, en la medida en que estamos sensibilizándose a las competencias que se necesitan para pensar propuestas, acciones, programas, proyectos con perspectiva de género. ¿Sí? Muchas veces en las universidades, por esto lo pueden percibir como estudiantes, las estructuras que se encargan de abordar la temática de género no son las mismas estructuras que se encargan de abordar la educación emprendedora o las mismas estructuras que se encargan de la internacionalización. De alguna forma, desde la red Mujeres Emprendedoras Sociales, lo que queremos es sinergizar estas estructuras, encontrar puntos comunes como este taller, en el cual estamos contribuyendo a desarrollar competencias, perspectiva de género en la sensibilización y dándole la internacionalización por poner en diálogo estudiantes de distintos países, profes y equipos de gestión de distintos países. Avanzo un poquito más. Me van interrumpiendo si hay preguntas, ¿sí? No hay ningún problema. Vos avísame, Aleida, porque yo tengo el chat cerrado. Las universidades que actualmente están asociadas son, bueno, Argentina, la Universidad Nacional de Mar del Plata como nodo coordinador, desde Brasil la Universidad Federal de Bahía, desde Chile la Universidad de la Santísima Concepción de Chile, desde Colombia el Tecnológico de Antioquia, desde el cual, y por eso también aparece en la base de esta slide, el Tecnológico trabaja muchísimo perspectiva de género, es nuestra universidad polinizadora por excelencia en esta temática. Desde Nicaragua, la Universidad Nacional Agraria, desde Paraguay, la Universidad Nacional del Este, desde Perú, la Universidad de San, y desde Uruguay, la Universidad de la República. Queremos agregar la banderita de México, ya lo dije, ¿no? Bueno, les mostramos algunos flyers. Estuvimos trabajando muchísimo en pandemia, pero muchísimo. 2020 y 2021 fue una proliferación de webinarios, conferencias virtuales, talleres de desarrollo de competencias, participación en conferencias virtuales y en ferias internacionales virtuales, propuestas pedagógicas curriculares y extracurriculares de mediano plazo. Como verán en los títulos, aquí tenemos desde trabajar las competencias emprendedoras sociales hasta mostrar experiencias de mujeres emprendedoras
transformando el territorio, trabajar el liderazgo de la mujer en la educación superior, tuvimos participación de rectoras latinoamericanas en ese panel, articulamos con FIESA Webinarios, que sería la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, y con la CHEC, que es la feria colombiana, homóloga. Trabajamos todo lo que es género y educación superior en Latinoamérica, la innovación social y cómo las mujeres contribuyen desde las distintas universidades que participan de la red a proyectos que sean creativos, disruptivos, conformando equipos que sean sinérgicos y que tengan estas competencias transformadoras. Trabajamos con la organización She Is, que es la Fundación She Is, trabaja por excelencia con perspectiva de género, con el proyecto Mujer Colombia también. Pusimos en diálogo las funciones universitarias en el marco de conversatorios virtuales. Bueno, por poner algunos ejemplos, en el 2021 también trabajamos muy articuladamente con el Tecnológico de Antioquia en el marco del programa radial Violeta y las Mariposas, que es un programa que transversaliza en cada una de sus ediciones la perspectiva de género, la problematiza, tiene invitados e invitadas. Bueno, estuvimos ahí en uno de sus capítulos contando cómo venimos trabajando desde la red. Participamos de diplomados y diplomaturas de 4 a 6 meses que estaban orientados al desarrollo de habilidades sociales en la era digital, habilidades gerenciales, siempre la perspectiva de género transversalizándose, con el objetivo también de pensar la diversidad de género, ¿sí? Y no solamente quedarnos en la discusión binomio masculino-femenino, sino ir hacia la visibilización y la explicitación también de otros géneros que muchas veces quedan ocultos en esa discusión masculino-femenina. Trabajamos también para socializar nuestras experiencias de internacionalización colaborativa a través de módulos COIL, con distintas universidades de la red y otras, en las cuales, bueno, ya lo que estamos haciendo es pensar en cómo las asignaturas se abren a estas temáticas emprendedoras, con perspectiva de género, orientadas a competencias, y la interdisciplina como nutre esta colaboración internacional. Generamos un primer mural para el Día Internacional de la Mujer, un mural virtual en el cual, bueno, escuchamos las voces de distintas mujeres latinoamericanas y del Caribe que nos cuentan lo que representa para ellas ser mujeres emprendedoras y trabajar con impacto social. Bueno, participamos de foros virtuales, bueno, ahí tienen una muestra bastante rica de lo que ha sido nuestro 2021, nuestro 2022 también ha sido intenso, pero comenzamos a trabajar también desde la presencialidad en formatos híbridos. Actualmente estamos, bueno, cerrando la revisión bibliométrica documental sobre competencias emprendedoras sociales en la región, potenciando muchísimo lo que son las prácticas colaborativas con perspectiva de género entre los nodos de la red y también con universidades de la región que invitamos a participar de la red. Estamos trabajando con este concepto que denominamos polinizadores y polinizadoras, porque consideramos que tanto los docentes como los estudiantes, las estudiantes, las investigadoras, las extensionistas o gestores, gestoras de proyectos sociales, contribuyen con esta cultura que multiplica la perspectiva de género, que abre hacia la discusión de la perspectiva de género y proyecta acciones con perspectiva de género. Entonces, de alguna manera, en la medida en que seguimos polinizando estas competencias con perspectiva de género, contribuimos a fortalecer a los y a las polinizadoras al interior de las universidades y también en articulación con otras organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales, públicas, privadas. Hay mucho proyecto que la universidad desarrolla en puente, en articulación, en sinergia con este tipo de organizaciones, que muchas veces son sede para prácticas preprofesionales, prácticas de investigación, prácticas de posgrado también, ¿sí? Prácticas de graduados, ¿sí? En el marco de distintos programas y proyectos. Solo por mostrarles algunos ejemplos, hemos articulado este año con la Universidad de Antioquia. Fíjense que pusimos en diálogo a estudiantes de trabajo social con estudiantes de psicología de Mar del Plata, de Argentina. Trabajamos también con la Universidad del Maule de Chile. Ahí trabajamos con ingenieros comerciales e ingenieras comerciales, estudiantes de ingeniería comercial, con estudiantes de psicología. Con la Universidad Nacional del Este de Paraguay articulamos estudiantes de Derecho avanzados, ¿sí? Que están en su ciclo superior, y estudiantes de Psicología.
de Argentina, y con la Universidad Nacional Agraria, bueno, articulamos con distintas propuestas, con agronegocios, con ingeniería en agroindustria de alimentos y con un programa extracurricular que se llama Factorías del Conocimiento, pero fíjense que son todas disciplinas diferentes. En ningún momento hemos cruzado estudiantes de la misma carrera o tipo de carrera universitaria, y esto le dio una riqueza también a nuestras propuestas colaborativas internacionales en línea, porque pudimos ver problemáticas sociales desde distintas vertientes, desde distintos enfoques, y también conocer cómo la perspectiva de género se aborda en las universidades, ¿sí? Con qué profundidad, cuáles son las discusiones que se generan, que se sostienen, cuáles son las preguntas que todavía hay sin responder, cuáles son las expectativas de trabajo en el mediano y en el largo plazo. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Escuché un sonido, ¿o no? ¿En el chat tenemos alguna pregunta? En cualquier momento me pueden interrumpir, ¿no? Perfecto. No, no hay Bueno, les voy a hacer una preguntas. primera pregunta. Gracias, Aleida. Una primera pregunta para ustedes, para que contesten a través del chat. Después de haber trabajado los currículum vitae con compañeros de Argentina, compañeras de Argentina, ¿qué me cuentan respecto a esta pregunta? ¿Qué competencias hoy se valoran para trabajar en un proyecto que tenga una envergadura internacional? O sea, si ustedes se tuvieran que postular a un proyecto internacional, ¿cuáles serían esas competencias, ¿sí?, que ustedes consideran tan necesarias de mostrar en un currículum vitae para quedar dentro de las personas seleccionadas, o que al menos continúan con el proceso de selección? Les dejo un minutito en el chat para que pongan 3 palabritas claves que consideren competencias importantes. Josué nos pone que es experiencia, ambición, liderazgo. Gracias, Josué. Vanessa, comunicación efectiva. Mayra, liderazgo, trabajo en equipo. Paola, proactividad. Muy bien. Andrea, experiencia, comunicación y liderazgo. Excelente. ¿Alguien más? Cuando dicen Angélica, experiencia, perdón, Aleida, dale, adelante. Angélica, responsabilidad, inteligencia emocional, motivación, creatividad. Andrea Navarro, trabajo en equipo, creatividad. Muy bien, apareció la inteligencia emocional ahí, muy bien. Trabajo en equipo, creatividad. Les decía que hay las dos personas que contestaron experiencia, ¿se refieren a haber participado ya de proyectos internacionales? Si no, ¿no se postularían a un proyecto internacional? ¿A eso se refieren? No recuerdo quiénes habían sido. Josué Sí. y Andrea Navarro. Ah, no, Bien. que pusieron experiencia fue Jonathan, que puso trabajo en equipo y experiencia en desarrollo de proyectos. Vale. Bueno, si se animan a contarnos por qué, porque a veces no tenemos la experiencia internacional, pero nos interesa participar de un proyecto internacional. De hecho, el enlace que les dimos para el primer ejercicio, en el encuentro anterior, que era una organización que se llama hacesfalta.org, es una organización que continuamente está reclutando y generando búsquedas para proyectos internacionales. Y no todos son en sitio, presenciales, o sea que pueden participar de proyectos virtuales también. Si les interesa hacer experiencia en esta línea de trabajo, sería muy importante que puedan explorar más esta página, ¿sí? hacesfalta.org. Todos son proyectos de impacto social, algunos abordan explícitamente la perspectiva de género, se trabaja también con distintas competencias, diversidades, el tema de la discapacidad, ¿sí? El tema generacional e intergeneracional. Bueno, los invito y las invito a que exploren un poquito estas postulaciones, estos pedidos.
De las competencias que han nombrado, liderazgo ha sido una de las más repetidas, trabajo en equipo también, comunicación y creatividad, ¿sí? Luego tenemos ambición, motivación, bueno, motivación de logro la podrían relacionar con la ambición también, responsabilidad e inteligencia emocional. Josué nos comenta que es muy Sí. usual que acá en México te requieran experiencia para poder siquiera postularte a un trabajo o bien haber trabajado en algo similar. Ujú, interesante. ¿Se acuerdan del video que vimos la vez anterior, cuando cerramos el encuentro, y a esta madre que había quedado sin participar de trabajos en relación de dependencia por dedicarse a su maternidad durante algunos años, y cómo eso le jugaba en contra una y otra vez cada vez que se postulaba? Llegaba a la entrevista y no podía salir de esta justificación de que la maternidad había sido prioritaria y no había trabajado en otra organización, en otra empresa. A veces hay que encontrar la forma de argumentar en una entrevista, ¿sí?, por qué es importante que nos tengan en cuenta en esta postulación, aunque todavía no tengamos experiencia internacional, que la iniciaremos a partir de, ¿sí? Pero repito, ustedes pueden empezar ya a hacer experiencia internacional. De hecho, el certificado que van a obtener por este taller, este curso taller, es una experiencia internacional. O sea que ustedes ya no pueden decir que no tienen experiencia internacional, ¿sí? Ya pueden decir que participaron de un curso virtual colaborativo con estudiantes de Argentina y profesores de Argentina, ¿sí?, que se generó el diálogo intercultural México-Argentina. Ustedes ya pueden utilizar argumentos para salir del no tengo experiencia internacional. También los invito a que vean esta página. Voy a intentar copiar por aquí hacesfalta.org, para quienes no se acuerdan, ¿sí?, para que buceen un poquito ahí las postulaciones virtuales que hay. Hay postulaciones para diseñar página web, para generar flyers, para participar en actividades de comunicación, para reclutar voluntarios, para comentar determinadas actividades, para dar una opinión sobre el contexto local respecto a determinada problemática. Son a veces experiencias más cortoplacistas, otras son a mediano plazo, pero los y las invito a que se animen, ¿sí? Y por supuesto que desde la Red Mujeres Emprendedoras Sociales vamos a seguir trabajando en colaboración con Guanajuato para seguir potenciando este tipo de espacios, y quienes estén interesadas, bueno, también dejo mi correo, porque bueno, trabajamos por esto también, ¿no? Trabajamos para que ustedes puedan potenciar competencias internacionales, competencias de trabajo en equipo interdisciplinar, internacional, que puedan realmente pensarse desafíos más allá de las fronteras del propio país, ¿sí?, problematizar la región. Entonces, bueno, me escriben, ¿sí? Y seguimos trabajando, seguimos pensando, claro que sí. Ahí está mi correo. Creo que ya se los había pasado igual. Bueno, muy bien con estas competencias. Ahora vamos a ver qué pasa en la red. Voy a cerrar un momentito el chat. Bueno, perspectiva de género, vamos a dar unas pinceladas solamente para tener una base común, ¿sí? Y desde aquí continuar a pensar el ejercicio que van a tener para cerrar este curso taller. Cuando hablamos de género, tenemos que pensar más allá de las diferencias biológicas, ¿sí? El desafío está en no quedarnos en el masculino-femenina que nos da culturalmente, ¿sí?, biológicamente, ¿sí?, nos definen por nuestra estructura biológica, ¿sí? Más allá de eso tenemos que ir, ¿sí? Y la cultura, qué representaciones deposita en esas diferencias biológicas, y cómo esas diferencias biológicas se terminan traduciendo en ciertos roles consensuados, legitimados socialmente, culturalmente, a veces resistidos, ¿no?, que van a dar lugar a pensar en este análisis de, como dice Butler, de conjunto de relaciones más que atributos individuales. Entonces, ¿qué relaciones se van hilando, se van tejiendo a partir de diferencias sexuales, de diferencias de género? Sería la pregunta. Cuando hablamos de perspectiva de género, tenemos que reconocer el contenido histórico, ¿sí?, de las diferencias que se van sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿sí?
nos quedamos muchas veces en esta discusión de género binario y en los estereotipos, ¿sí?, que se producen por lo masculino, lo femenino, masculino versus femenino versus masculino. Hay mucho escrito sobre estos estereotipos, la brecha de género, cómo se limita el rol de la mujer en determinados espacios laborales, familiares, sociales, culturales, ¿sí? Pero no tenemos que dejar de lado personas no binarias, trans y de orientación sexual no heteronormada. Entonces se va como arbolando todo esto, toda esta discusión, y hoy podemos hablar de autores, autoras, de discusiones teóricas muy vivas que cuando hablan de perspectiva de género incluyen, abren la discusión no solo a lo binario, ¿sí? Hoy hay organizaciones mundiales, sociales, regionales, que discuten y trabajan, ¿sí?, por apoyar los grupos que se consideran minorías, pero que todas estas minorías juntas son una mayoría importante, ¿sí?, y que por ahí tienen muchísima vulnerabilidad por todas estas, si se quiere, historias acumuladas, ¿sí?, que fueron validadas y cristalizadas, y estereotipos que van apoyándose, ¿sí?, en estas historias. Entonces, trabajemos un poco desde ese lugar, pensemos un poco cómo la perspectiva de género puede ser abordada en proyectos sociales. Pensemos también las competencias que se necesitan para trabajar con perspectiva de género. Si tenemos que considerar en pensar a las personas más allá de sus diferencias biológicas, si tenemos que considerar en no asignar roles por diferencias biológicas, si tenemos que considerar no reproducir estereotipos históricos, ¿sí?, discriminaciones y asignaciones que no se cuestionan en muchos lugares, en muchos contextos, si tenemos que pensar en conjunto de relaciones. O sea, todo eso implica un conjunto de competencias, o varios conjuntos de competencias, si se quieren. De las que han dicho, destaco el tema del liderazgo. Tendríamos que profundizar en qué tipo de liderazgo, porque hay varios tipos de liderazgo y algunos van a estar más alineados con esto que les estoy proponiendo, ¿no?, de pensar la perspectiva de género desde un punto de vista deconstructivo, ¿sí?, para que ser disruptivo también con aquello que se ha cristalizado, ¿sí?, ser transformador ese liderazgo, ¿sí? Cuestiones comunicacionales también tendrían que ver con competencias de género, el trabajo en equipo, por supuesto, porque cuando trabajamos en equipos heterogéneos estamos contribuyendo a la aceptación de esas diferencias, de esas diversidades, tolerancia, respeto, la creatividad. Hay muchas investigaciones que nos dicen, si queremos creatividad en nuestras organizaciones, en nuestros proyectos, armemos equipos heterogéneos, con ideas diferentes, con culturas diferentes, con ciertas historias que puedan llegar a ser incluso contrarias o a generar tensiones, porque de ahí sale la creatividad, de ese ruido, de ese movimiento, de esas tensiones, de esas diferencias, de esas diversidades. Entonces, varias de las competencias que ustedes han nombrado, yo las tomaría, las rescataría para lo que puede ser un currículum vitae orientado hacia la perspectiva de género, ¿sí? Y ustedes tendrán que ver en sus propios currículum vitae si rescatan estas competencias de género. Es un desafío poder hacerlo, es un desafío poder escribirlo, pero si se están postulando a un proyecto internacional con perspectiva de género, tienen que hacerlo, ¿sí? Tienen que bucear en sus trayectos, en sus experiencias, para poder justificar después el interés que tienen y las herramientas que pueden aportar a ese proyecto al cual se postulan. Les contamos que desde la red CITED estamos trabajando en la sensibilización sobre la categoría de género, sobre la perspectiva de género, en procesos universitarios, cómo se va transversalizando el género, ¿sí?, en lo curricular, en lo extracurricular, ¿sí?, a través de la participación activa de las coordinadoras de nodo. Este es un ejemplo de cómo estamos transversalizando también. Estamos generando encuentros entre estudiantes en el marco de cursos conjuntos, como este, para acercar conceptos, didácticas sobre categorías de género y condiciones y situaciones que van a facilitar o no, ¿sí?, estas competencias.
Y estamos trabajando también la sensibilización del personal académico y administrativo de las universidades que forman parte de la red y de otras aliadas, a partir de la extensión universitaria y de talleres cortos que posibilitan esta internacionalización del currículum, las competencias emprendedoras y las competencias globales e interculturales. Si cuando nos postulamos a un proyecto internacional, tenemos que rescatar qué competencias son globales o interculturales. Podemos hablar de trabajo en equipos interculturales, podemos hablar de un liderazgo orientado al cambio regional, podemos hablar de un liderazgo con impacto social, podemos hablar del compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. O sea, podemos ir traduciendo estos aprendizajes a competencias, ¿sí? Y competencias que sean pertinentes para esas postulaciones. Bueno, yo ya les dije algunas, me cuentan si se les ocurre alguna más. Si tuvieran que ustedes postularse un proyecto en hacesfalta.org, por ejemplo, ¿sí? Que sea un proyecto internacional con perspectiva de género, o mejor aún, que es el ejercicio que les voy a proponer para finalizar este taller, la Red Mujeres Emprendedoras Sociales está llamando a concurso, a convocatoria, está generando una búsqueda laboral del puesto de coordinador, coordinadora de voluntarios, voluntarias para la red. Entonces está llamando a estudiantes avanzados de carreras universitarias a que se postulen. Esta es una red, como ya les conté, que trabaja por la perspectiva de género, es internacional, somos 8 países representados, y bueno, es un trabajo que tendría que ver con la digitalización, la virtualización de actividades. Si ustedes se postularan a este puesto de coordinadores, coordinadoras de voluntarios, voluntarias, ¿cuáles competencias escribirían en el currículum vitae? Les dejo el chat abierto un minuto. Puede ser que se repitan las anteriores, pero ahora me interesaría que le den la vuelta de la perspectiva de género. A ver si pueden reformularlas de tal manera que no quede solo liderazgo, o que no quede solo comunicación, ¿sí? Que le podamos poner alguna adjetivación, que podamos poner algún énfasis en todo lo que estamos conversando. Vanessa nos comparte empatía, Mayra responsabilidad, Andrea Navarro equidad, inclusión, Mayra perseverancia, Muy bien. Andrea Diosdado compromiso, Excelente. tolerancia, Bueno, yo creo que si escriben estas competencias es porque pueden justificarlas. Si vinieran a una entrevista conmigo, que soy la coordinadora de la red, yo les preguntaría, pusiste en tu currículum vitae empatía. Contame por qué te consideras una persona empática. ¿Cuándo desarrollaste la empatía? ¿En qué experiencia previa laboral? ¿Cómo harías para generar acciones que potencien la empatía? Esas serían preguntas que podría hacer en un proceso de selección por entrevista, por ejemplo. Lo mismo con compromiso y responsabilidad. La red CITED Mujeres Emprendedoras Sociales es una red que tiene impacto social, está orientada por objetivos sociales. Entonces, en una entrevista laboral me gustaría saber por qué pusieron compromiso o responsabilidad en el currículum. Si cómo lo visualizan, cómo lo entienden, qué trayecto laboral han hecho en relación a eso, o cómo su carrera universitaria podría aportar
¿sí? A la construcción de compromiso, responsabilidad social, tolerancia. ¿Qué tolerancia a qué? Tolerancia a las diversidades, tolerancia a las diferencias, tolerancia, ¿sí? Habría que dar un poquito más de especificidad en algunas. Y todo lo que es equidad, inclusión, bueno, son valores, ¿sí? Si nosotros tenemos como valores la equidad, la inclusión y el compromiso, por ejemplo, podemos decir en una entrevista de trabajo que buscamos una organización, un proyecto en el cual nuestros valores se alineen con los valores de la organización, ¿sí? Entonces sería muy importante que ustedes cuando se postulan a un proyecto internacional conozcan los valores de la organización, de la red, en este caso, del proyecto que está buscando a ese coordinador o coordinadora de voluntarios o voluntarias, ¿sí? ¿Qué valores sostiene? ¿Qué valores reproduce? ¿Qué valores multiplica? ¿Esos valores se alinean con mis propios valores? ¿Es una organización en la cual me gustaría trabajar? Porque eso es una muy buena respuesta para una entrevista de trabajo, ¿sí? Acá estamos trabajando ya lo que puede llegar a ser el contrato psicológico, que son las expectativas mutuas que puede tener, en este caso, la red respecto a quienes se postulen y ustedes como postulantes a ese puesto de trabajo, ¿sí? Y ese contrato psicológico se dialoga, se pregunta, ¿sí? Se analiza, se cuestiona. Ustedes tienen que tener elementos para poder argumentar y contraargumentar por qué escribieron lo que escribieron en el currículum, ¿sí? Siempre digo que no hay que armar currículum vitae porque sí, ¿sí? Hay que armar el currículum vitae a medida. Al puesto de trabajo al que me estoy postulando, armo el currículum vitae para ese puesto de trabajo, ¿sí? No para todos, no hago una copia igual, idéntica para cada uno de los puestos. Primero porque la persona que lee el currículum vitae identifica que ese fue un currículum vitae genérico, no fue hecho a medida, ¿sí? No fue hecho para ese puesto de trabajo. Y lo descarta, generalmente lo descarta. Ustedes saben qué porcentaje, creo que ya se los dije, pero lo voy a volver a preguntar, ¿qué porcentaje de currículum vitae son aceptados en una búsqueda, en un proceso de reclutamiento? Si yo recibo 100 currículums, ¿cuántos pasan a la fase de entrevista o de pruebas a veces psicométricas, proyectivas? ¿Qué les parece? De 100 postulaciones, ¿cuántas pasan a entrevista? 10, dice Mayra. ¿Alguien más se anima? 7. ¿Cómo van bajando? 15, dijo Paola. 5. Bueno, es un poquito más. Igual es hasta el 25%, ¿sí? De postulaciones, hasta el 25% pasan, ¿sí? A la fase de entrevista. Por supuesto que si tenemos 1000 postulantes, será menos, ¿sí? No van a ser 250 personas que pasen entrevista. Es muy costoso, el 25%. Angélica, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que lograr llamar la atención de esas reclutadores, reclutadoras, y entrar en ese 25%. ¿Cómo entro en ese 25%? Primero leyendo muy bien la convocatoria, el pedido de personal, llamado de reclutamiento. Bueno, de acuerdo al país se va a llamar de una manera distinta, pero bueno, el pedido al puesto que hay que cubrir, ¿sí? La publicación, ¿sí? Hay que leer muy bien qué es lo que piden, hay que leer muy bien cómo lo piden, porque nosotros podemos utilizar algo de esa información en nuestra comunicación del currículum vitae. Y eso ya muestra que está hecho a medida, ¿sí? Eso muestra que hicieron una lectura crítica del pedido que se está haciendo. Y rescataron de su experiencia, de su trayectoria, de sus competencias, aquello que es válido, pertinente, útil, ¿sí? Para quien lea el currículum vitae. Y llaman la atención de ese reclutador, de esa reclutadora. ¿Se entiende lo que digo? Levántenme pulgares si se entiende o me ponen ok en el chat. Entonces, si ustedes quieren decir que son personas tolerantes, que buscan la equidad, que buscan la inclusión, bueno, lo tienen que poder escribir y lo tienen que poder argumentar en una entrevista, ¿sí? Porque si no,
van a pisar en falso también. O sea, van a ir con un currículum que está muy bien armado y a la hora de la entrevista no van a poder defenderlo, ¿sí? Tienen que poder mostrar que han tenido la posibilidad de desarrollar competencias con anticipación en relación a esas temáticas, ¿sí? Y dónde está lo motivacional que se juega, en este caso, para poder participar de un proyecto con perspectiva de género, ¿sí? ¿Por qué les interesa lo internacional? ¿Por qué les interesa la perspectiva de género? ¿Sí? ¿Por qué se presentan a este tipo de puesto de coordinación, donde van a tener que estar trabajando con otros, otras? Aleida, te doy la posibilidad de que me leas el chat, así yo voy avanzando un poquito con la presentación. Sí, Angélica nos dice, entonces el currículum vitae se personaliza según la institución proyecto a la que deseamos aplicar. Exactamente, Angélica. Cada vez que te postulás, armás un currículum vitae. Es cierto, vos podés tener una estructura base y con esa estructura base quitás, sacás, ampliás, ¿sí? Seleccionás. Incluso puedes tener el formato estético de tu currículum, ¿sí? Pero bueno, hay postulaciones que requieren que le des una vuelta más o que están pidiéndote los aspectos motivacionales y tengas que armar una argumentación, ¿sí? A veces el currículum vitae tiene que ir, como dijimos en el encuentro anterior, acompañado de una carta motivacional, donde uno dice, bueno, esto es lo que yo quiero dar, esto es lo que yo espero, y puede explicitar un poco este contrato psicológico que decía recién, ¿no? Las expectativas que tiene, en este caso, la postulante respecto al proyecto. Es interesante poder conocer el proyecto, en este caso un proyecto social, una red, ¿sí? De mujeres emprendedoras sociales. Ustedes tendrían que poder decir en la entrevista que estuvieron explorando de qué se trata la red, que no van en blanco sin saber de qué se trata la organización. Eso muestra la proactividad que también marcaron como una competencia, el ir más allá de lo esperado, ¿sí? Me interesé, busqué, tengo algunas preguntas para hacer. O sea, no solo que les pregunten a ustedes, que ustedes también muestren curiosidad, motivación, ¿sí? Proactividad, buenas habilidades comunicacionales. Ustedes tienen que poder comunicarse con claridad, con asertividad, ¿sí? No pueden mostrar un currículum vitae y después no poder defenderlo, repito. O sea, tiene que haber una coherencia, ¿sí? Más bien ser más minimalista, sino un currículum más simple, y si yo lo puedo defender desde ahí. Pero si paso a la entrevista, tengo que poder decir que ese documento que es el currículum vitae, lo escribí, lo pensé, lo reflexioné y refleja, ¿sí? Mi trayectoria. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ese va a ser el juego que van a tener que hacer, ¿no? De poder pensarse postulando, ¿sí? A un pedido de coordinador, coordinadora de proyecto. Les cuento las competencias que venimos encontrando en el marco de la red en relación a la perspectiva de género, ¿sí? Hay competencias que tienen que ver con lo que es diagnóstico. Siempre que trabajamos por proyectos sociales, y esto se los recomiendo si se van a postular a proyectos, a redes o a organizaciones que trabajan por proyecto. Hay fases en todo proyecto. Hay una fase de diagnóstico de necesidades, de detección de problemáticas, también llamado. Hay una fase de diseño, de planificación de la propuesta. Hay una fase de puesta en marcha, ejecución o implementación. Y hay una fase de evaluación, sistematización, seguimiento. Hay más fases, pero estas son como las básicas, ¿sí? Donde ustedes, si se piensan en el marco de un proyecto, habrá momentos que puedan interesarles más que otros. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos en la red? Encontramos que en las fases de diagnóstico y detección de necesidades hay una competencia que es muy importante, que es la empatía. También salió en el chat la empatía, ponerse en el lugar de otro, de otra, ¿sí? Poder sensibilizarse con la situación de otro, otra. ¿Cómo no vamos a tener esta competencia si vamos a trabajar en un proyecto social con perspectiva de género? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a empatizar con la diferencia de género también? Con las vulnerabilidades de género que podemos encontrar en testimonios, en territorio, ¿sí? La escucha activa, saber escuchar. 70-30 es la regla. Escuchamos 70, hablamos 30%. Eso es una persona que tiene la escucha activa desarrollada. Una buena entrevistadora tiene que tener escucha activa. No se trata de que la entrevistadora hable y la persona que se está postulando al puesto no comente. Es al revés. Tiene que escuchar más que hablar, ¿sí? Y en el caso de los proyectos sociales, en las fases diagnósticas que tenemos que
diagnosticar las problemáticas, detectar las demandas, trabajarlas, co-construirlas, tenemos que tener mucha capacidad de escucha y observación. A veces ni siquiera tenemos que hablar. Observamos y registramos. Hay que aprender a registrar bien, tener el diario de campo, una libretita, un cuadernito, ser rápidos, rápidas para tomar nota, porque cuando estamos en un proyecto social, a veces el tiempo no nos espera, sino que tenemos que ser muy óptimos en la gestión del tiempo. Agregaría también gestión del tiempo ahí. Bueno, una vez que tenemos el proyecto diseñado, o sea, si esta organización ya ha diseñado, se ha diagnosticado la necesidad, tiene que diseñar el proyecto. El diseño tiene que ver con una estructura mínima de objetivo general, específicos, actividades, ¿sí? Roles y tiempos. Entonces, cuando estamos en esta fase, se necesita también un conjunto de competencias, como tener una visión sistémica, prospectiva, poder anticipar jugadas, anticipar situaciones que puedan llegar a ser más o menos problemáticas, más o menos dificultosas. Tenemos que tener capacidad de creatividad, de estimulación intelectual, de innovación, cuando estamos diseñando un proyecto. Nos pueden estar convocando para un proyecto social en el cual requieran que seamos creativos, creativas, claro que sí. Están en la fase de diseño, ya tienen la necesidad, ahora lo están armando, lo tienen que implementar como fase siguiente. En la fase de implementación, de ejecución o de puesta en marcha, nos encontramos que el trabajo en equipo, el trabajo en red, el trabajo colaborativo es fundamental. ¿Sí? Tenemos que trabajar con otros y con otras. Tenemos que saber trabajar cómodamente con otros y con otras. Gestionar el estrés, porque trabajar con otros y con otras nos provoca estrés. A veces es un estrés positivo, que nos da adrenalina, nos lleva a la acción, motiva la creatividad, ¿sí? El logro, la ambición. A veces es negativo, porque no llegamos a puntos de acuerdo, porque hay mala comunicación, porque no nos hacemos entender, no somos asertivos en la comunicación, porque hay maltrato, ¿por qué no? Situaciones que llevan a este estrés que se puede generar en el trabajo con otros, con otras. La resiliencia, la capacidad de salir fortalecido o fortalecida frente a las dificultades que se van presentando. Cuando trabajamos en proyectos sociales que abordan problemáticas de alta vulnerabilidad, de violencia, de maltrato, de discriminación, de inequidad, las situaciones nos atraviesan. Generalmente las personas que decidimos participar en este tipo de proyectos somos muy sensibles a este tipo de problemáticas. Empatizamos muy bien, pero a veces nos atraviesan de una manera negativa esas problemáticas, ¿sí? Entonces hay que saber ser resilientes también al frente a la dificultad, comunicarnos y apoyarnos con compañeros y compañeras de trabajo, ¿sí? Ponernos límites si sabemos que no vamos a poder, hacer actividades por ahí en las cuales tengamos una distancia un poquito más saludable de esa problemática que nos desborda, que no podemos sostener, ¿sí? Comunicarnos asertivamente, tener una motivación que sea inspiradora, que sea entusiasta, optimista, que de alguna manera lleve a que otros traccionen cambios también, ¿sí? Esto que puse como influencia idealizada tiene que ver con una de las competencias transformacionales del liderazgo transformacional, y es ser coherente, ser consistente entre lo que digo y lo que hago. No solamente hablar, 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 y que mi comportamiento nada tenga que ver con lo que digo, ¿sí? O decir que me siento tan sensible por lo que está ocurriendo y luego tener una actitud fría o un comportamiento distante, ¿sí? Con las personas con las que trabajo. O por ir a un ejemplo muy típico que se usa en las organizaciones, yo le digo a todos mis colaboradores que tienen que llegar temprano y soy la última en llegar al trabajo. Eso no es ser coherente, consistente. Tengo que ser la primera en llegar y la última en irme, si quiero que la puntualidad, el compromiso, el ponerse la camiseta, como decimos acá en Argentina, sea un valor de mis colaboradores y colaboradoras, predicando con el ejemplo, ¿sí? Entonces, la persona que desarrolla la influencia idealizada trabaja desde sus valores, pero los pone en marcha, ¿sí? Se comporta de acuerdo a esos valores y genera inspiración, genera orgullo, genera respeto en las personas que trabajan con esa persona.
¿sí? Entonces, hay que trabajar muchísimo esta competencia transformadora en el marco de proyectos sociales también, porque si no perdemos legitimidad también, ¿no? Es como que todo el esfuerzo ganado por un lado se pierde frente a estas rupturas de los pactos de confianza o de respeto que se pueden haber generado en otro momento. Y en la fase de evaluación, bueno, nos encontramos con que la reflexión crítica es muy importante, poder hacer una sistematización de todo lo ocurrido, pero de una manera crítica, constructiva, ¿sí? Considerando todas las diversidades, puntos de vista, diferencias, por ahí convergencias y divergencias, ¿sí? En esos procesos, en esos resultados que se pueden haber alcanzado. Agregaría también el trabajo en equipo en la evaluación, es muy importante. Por ahí se ve muy claro en la implementación, porque uno está trabajando colaborativamente, pero a la hora de evaluar hay que copensar, hay que dialogar, entonces hay que ir construyendo con otros y con otras, y esto implica esta modalidad de trabajo en equipo. Bueno, encontrado, ¿sí? Lo cierto es que ustedes tuvieron que armar currículum vitae con compañeros de Argentina, se armaron 17 currículum vitae, que están subidos a un drive. Yo les voy a pasar, a ver, vamos a dejar de compartir un momento. Les voy a pasar por aquí el drive con las 17 propuestas, que ustedes creo que tienen acceso, pero por las dudas se los vuelvo a pasar. Porque van a tener que elegir de estas 17 postulaciones, de estos 17 currículum vitae que construyeron, van a tener que elegir 3 currículum vitae, que ustedes consideren los más pertinentes para ser coordinador, coordinadora de voluntarios en la red Mujeres Emprendedoras Sociales. Ya les presenté a la red, ya les presenté los objetivos por los que trabaja, las actividades que realiza, los valores, ¿sí? Hablamos un poquito de las competencias que venimos destacando en el trabajo colaborativo que estamos haciendo. Entonces tendrán que ver en esas producciones colaborativas que hicieron ustedes hace algunas semanas, podríamos decir casi un mes, cuáles 3 podrían ser potables, pertinentes para el puesto de coordinador, coordinadora de voluntarios, voluntarias. Ahora igual les voy a contar dónde van a poner sus respuestas. Es un trabajo individual, no es un trabajo grupal el que les propongo, ¿sí? Entonces, de los 17 currículum vitae que se han construido, co-construido en el ejercicio inicial, van a seleccionar 3 currículum vitae que consideren más pertinentes para el puesto de coordinador, coordinadora de voluntarios de la red CITED Mujeres Emprendedoras Sociales. Y van a tener que justificar la respuesta completando el formulario que ahora les voy a mostrar. La fecha límite es este viernes. Tienen hasta el viernes. El fin de semana miraremos quiénes fueron contestando el formulario y le pasaré a Leida la lista de estudiantes que han aprobado el curso para la posterior certificación. ¿Sí? Es importante que puedan terminar con esta propuesta de curso, con este ejercicio también, que les va a retroalimentar sin dudas sus propios currículum vitae. Voy a pasar a mostrarles el formulario. Un momentito, por favor. A ver si puedo. Mientras tanto, los invito a que hagan alguna pregunta que tengan. ¿Sí? Les copio el formulario. El primero es la carpetita Drive con los 17 currículums, ¿sí? Y el segundo es el formulario, que voy a pasar a compartir ahora un momentito la pantalla. Aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, aquí explicamos entonces el puesto de trabajo, ¿sí? La fecha de presentación, copian sus datos. La primera parte siempre son los datos sociodemográficos, nombres, apellidos, documento de identidad, edad. Documento de identidad se dice, ¿no? Leída en México también, ¿sí? País, universidad, el programa que cursan. Entonces aquí vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué características tiene para usted una persona que emprende con perspectiva de género? Comparta al Es menos más 3 características. bien,
Perdón, Sí, Yamila, más bien sería CUP o el número de INE, bueno, esto me que es lo la puedes credencial pasar del lector. me lo pasás por WhatsApp y yo edito el formulario así queda más claro Sí, para ustedes, ¿sí? claro que sí. Entonces, van a pensar primero las características que tiene que tener una persona que emprende con perspectiva de género, ¿sí? Y van a poner esas tres características, ¿sí? Es una respuesta corta. De esas van a tener que elegir tres currículum vitae, ¿sí? CV es currículum vitae, ¿sí? A esta altura creo que ya no es necesario aclararlo. Van a elegir tres de los 17, ¿sí? Enunciando el apellido y nombre del postulante, la postulante que están seleccionando. Fíjense que se están ubicando en el rol de selectores, ¿sí? Ustedes están haciendo el filtro, ¿sí? Y vuelvo a repetirles la carpetita Drive, igual se las acabo de pasar por el chat, para que puedan buscar de los 17 los tres que más les parezcan pertinentes. Y luego tienen que argumentar, ¿sí? Tienen que argumentar por qué eligieron a estos tres postulantes. Esta sería la respuesta que cierra, ¿sí?, el aprendizaje de ustedes de este ejercicio. Argumente de la forma más clara posible. Aquí no sean sintéticas, traten de desarrollar por qué la persona 1, la 2, la 3. Es más, si pudieran hacer una jerarquización de quién estaría en primer lugar, en segundo y en tercer lugar, también sería conveniente, ¿sí? Bueno, dejo de compartir aquí. Igual tienen. ¿Pudieron abrir el formulario? Alguien que me diga, ok, si lo puedo abrir. Así me quedo tranquila de que lo pueden visualizar bien. ¿Sí? Perfecto, Vanessa, gracias. Vuelvo a la presentación. Un momentito. Yo traje algunas preguntas para cerrar el encuentro de hoy, pero los invito a que hagan alguna pregunta más. ¿Está claro el ejercicio? Primero y principal. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan sobre lo que tienen que hacer? Es un ejercicio corto, pero es tomar lo que se hizo y en función de esta consigna, pensar los tres currículum vitae. Es individual contestar el formulario, Angélica. Lo puse al inicio del formulario, pero bueno, lo repetimos, ¿sí? Es individual. Quien responde el formulario concluye este curso taller, ¿sí? Y luego yo informaré a Leida para que puedan obtener el certificado correspondiente, ¿sí? Los equipos ya se desarmaron. De hecho, hoy tenemos estudiantes de México nada más en sala. No tenemos estudiantes de Argentina. Gracias por la pregunta. Bueno, tengo algunas preguntas para ustedes, ya que ustedes no tienen preguntas para mí. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Porque bueno, son preguntas que también fui como identificando en distintas capacitaciones, en distintos talleres y también como en la experiencia que tengo de selectora y de reclutadora, cuando trabajo con jóvenes que están buscando insertarse profesionalmente. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que reflexionar, ya algo estuvimos diciendo, es qué creo que busca el proyecto, la red. ¿Sí? Si ustedes fueran los que se postularan a la red Mujeres Emprendedoras Sociales, en este ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo, tienen que preguntarse qué creen que busca. Por esta información la pueden buscar, la pueden indagar a través de la red. ¿Sí? ¿Qué competencias ustedes creen que se necesita para el puesto? Porque a veces el pedido de personal, el aviso de reclutamiento, no nos da mucha información sobre las competencias que se van a valorar. No nos dice, se busca un liderazgo transformador, se busca que sea una persona empática, que tenga como valor el compromiso. A veces no está escrito eso. Entonces tenemos que poder anticipar esas competencias para poder armar un currículum vitae que llame la atención de quien lo va a recibir y quedar en ese 25% que es tan difícil quedar, ¿sí? También tienen que pensar en los logros anteriores, en puestos anteriores que a ustedes les permitan proyectarse en este nuevo puesto de trabajo. Entonces, ¿qué de lo que hice antes me puede servir para el puesto al que me estoy postulando? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo escribir en el currículum eso? ¿Sí? Si estamos buscando un coordinador de voluntarios, ¿qué actividades del pasado me podrían servir para postularme? A ver qué me dicen en el chat. Están preguntando sobre el documento de identidad. Ah, Se refiere al sí, CURP, pero sí. para motivos de la universidad no podíamos dejarlo en el NUA.
qué es el número único de alumno? Sí, yo puedo poner NUA. Lo que te parezca mejor a vos, porque finalmente te voy a pasar los datos. NUA pongo entonces. Ajá, NUA. Sí, bueno. Igual en este momento no podría editarlo porque lo tengo abierto en la otra máquina también, pero bueno, lo edito y ustedes acuérdense, quienes estén ya, no tendrían que estar completándolo igual, tendrían que estar prestándome atención en este momento. No les dije que lo tengan que completar ahora, tienen hasta el viernes. No se preocupen. Bueno, sigo entonces. La pregunta que les hice recién. ¿Qué puestos de trabajo anteriores podría haber realizado esta persona que se postula, o ustedes mismos desde su trayectoria, que puedan servir para decir, tiene experiencia en puestos similares, ha realizado actividades parecidas, ¿sí? O relacionadas con la coordinación de voluntarios? ¿Qué les parece? ¿O qué actividades se les ocurre que podrían ser valiosas para una postulación como la que estamos conversando? Les doy un minutito. ¿Se entendió la pregunta? Viridiana tiene abierto el micrófono, no sé si quiera participar. Sí, no sé quién es. Vale. Ahí está. A ver, por ejemplo, una experiencia previa que tenga que ver con haber trabajado en ventas. ¿Podría servir para coordinar voluntarios? Y si sí o si no, argumentenme por qué. Si estuve en atención al público vendiendo electrodomésticos. ¿Esa experiencia laboral previa podría servir o ser pertinente para un puesto de coordinación de voluntarios? ¿Por qué, Josué? Por ahí tendríamos que preguntar en una entrevista cómo era, ¿no? Ese desempeño de ventas, tener más datos. O la persona que arma el currículum, darle fuerza a lo social del puesto de trabajo, ¿no? El trabajo con otros, con otras. Josué, ¿puedes abrir tu micrófono y compartir? Debe estar escribiendo. ¿Me lo lees, Aleida? Sí, claro. Dice Gracias. sí porque la habilidad emotiva y de comprensión con los terceros se desarrolla al momento de ser tú quien atiendes las necesidades de los demás. Eso sería un excelente argumento para una entrevista de trabajo, Josué. Vanessa nos comparte, sí, porque ella tiene la capacidad de coordinación y puede ser que se le dé bien el habla. Lo comunicacional, muy bien, Vanessa, sí. Es muy importante, entonces va justificando, ¿sí? Una actividad que uno dice, ay, no tiene nada que ver, estuve trabajando en ventas y me postulo para coordinador de voluntarios. Bueno, estos serían argumentos valiosos, muy valiosos en una entrevista, ¿sí? Y así también tenemos que pensar lo académico, no solo lo laboral. Entonces, ¿tengo la preparación académica correcta? ¿He actualizado mis conocimientos? ¿Hablo idiomas? Si estamos hablando de un proyecto internacional, en general se solicita más de un idioma, ¿sí? Pero también depende del tipo de organización, entonces, y del tipo de proyectos que tenga en marcha la organización. Pero lo cierto es que se trabaja por proyectos en las organizaciones que tienen impacto social, ¿sí? Hay un inicio, ¿sí? Hay una parte intermedia y hay un final. Y luego puede haber otra continuidad del proyecto en una fase 2, fase 3, 4. Entonces ustedes tienen que desarrollar todas las competencias que puedan de lo que es el camino, las fases, ¿sí? De gestión de proyectos.
Yo les hablé hoy de los momentos de un proyecto. Piensen qué competencias a través de sus carreras universitarias han podido desarrollar en lo que es la gestión de proyectos. ¿Tuvieron asignaturas vinculadas con proyectos de investigación? ¿Por qué no lo escriben en el currículum? ¿Han participado de congresos, conferencias? ¿Han presentado en algún momento algún trabajo? Si no lo hicieron, los y las invito a que lo hagan y lo pongan en su currículum vitae, porque eso muestra motivación, proactividad, muestra que ustedes tienen la capacidad de generar una síntesis de aprendizajes, de comunicarlos, no solo a partir de lo escrito, sino verbalmente, ¿sí? Porque en el congreso tienen que hablar, sea un póster que tengan que explicar o un trabajo libre que tengan que comunicar, ¿sí? ¿Qué otras experiencias de la vida me han ayudado a resolver problemas? Aquí nos vamos al videíto de la vez pasada. ¿Se acuerdan de la madre que estaba buscando trabajo y le decían que no repetidas veces? Por ejemplo, viajando al extranjero, colaborando en una organización no gubernamental, participando en la universidad extracurricularmente, ¿sí? ¿Qué otras vivencias tengo que puedo ubicar en mi currículum vitae de una manera súper estratégica para mostrar que tengo compromiso, que trabajo por la inclusión, por la equidad, que son mis valores, ¿sí? Que soy empática, que soy sensible a las necesidades y problemáticas sociales, que sé trabajar en equipo, que tengo un liderazgo transformador, ¿sí? Esas son las preguntas que se tienen que ir haciendo. ¿Qué más? ¿Qué tipo de puesto es ideal para mí? Es importante que ustedes tengan la respuesta a esto, ¿sí? Si pudiera elegir, ¿cuál sería el puesto ideal para mí? ¿Me gusta trabajar solo, sola o me gusta trabajar en equipo? Personas que disfrutan mucho del trabajo solitario, ¿sí? Que lo necesitan, que lo valoran y que se ponen muy ansiosas en el trabajo colectivo, trabajo con otros, ¿sí? Entonces es importante saberlo. ¿Soy creativo o creativa o me gusta más bien ser la persona a la cual le indican que, ¿no? La coordinan, la dirigen en el proyecto? Personas que necesitan ser proactivas, dar sus ideas, hacerse escuchar, traccionar que otras, ¿sí? Colaboren con esas ideas. Y que por ahí en un puesto de trabajo están muy pasivos, ¿qué ocurriría? Si una persona es muy proactiva y tiene que desempeñarse en un puesto muy pasivo, ¿qué le puede pasar a esa persona? ¿Qué creen? Ay, perdón, ahora sí puedo participar con Claro. Adelante. hablando. Siento yo que una persona que es muy proactiva y lo mantienen en un estatus bastante, bueno, sí encerrado, en algún momento puede llegar a tener ese, bueno, siento yo que pueden llegar a suceder dos cosas, o bien se acopla o no, o va a tratar de buscar alternativas en las cuales esa persona, pues sí, trate de ver otro fondo o trate de ser más proactivo el lugar en el cual está. Al Ujú. final de cuentas se puede llegar a sentir un poco menor o un poco demeritado, no sé cómo decirlo. Sí. Bueno, yo personalmente sí, yo sí me considero bastante una persona proactiva, ¿no? Entonces en mi actual trabajo pues estoy bien, muy relegado a un cubículo y es tal que mis compañeros que ya están acostumbrados a estar allí, pues sí piensan o hasta piensan que tengo ansiedad porque me muevo mucho o estoy hablando mucho, o no sé. Pero a mí sí me gusta mucho como tal el hecho de poder hablar con unas terceras personas cuando yo estaba atendiendo a contribuyentes a lo que son, pues sí, personas que van a atender sus impuestos. A mí me gusta mucho no solamente tener esa relación de, pues sí, de contribuyentes, sino romper, digamos, esa tercera pared y pues poder llegar a tener una plática. Y pues a lo mejor los trabajos anteriores a los que había tenido referentes a mi carrera me han llevado a ese punto en el cual soy una persona bastante, pues sí, alegre, no sé cómo decirlo. Y, y pues trato de contagiar, pero sin embargo hay veces en las cuales mi puesto pues me lo pide estar así nada más, pues cerrado allí. Perdón por... Muchas gracias, José, por compartir tu experiencia. Bueno, ahí me llevaste a pensar en distintas situaciones. La situación en la cual una persona es muy creativa, muy proactiva y no le permiten, ¿sí?, expresarse, manifestar esa creatividad, esa persona efectivamente se puede deprimir, ¿sí?, puede tener ansiedad, claro que sí,
puede desmotivarse y puede querer irse, ¿sí? Su compromiso está pendiente de un hilo así. No logramos que esa persona se comprometa si no puede ser, no puede dar todo su potencial en el puesto de trabajo. Ahí podríamos pensar en que falló el proceso de selección, ¿sí? Porque no se identificó que esa persona tenía toda esa potencial, creatividad, proactividad, innovación, si se quiere, ¿sí? Y se le ofreció por un puesto que podía tener esas condiciones y finalmente no. Entonces ahí falló el contrato psicológico del que hablábamos. Otra atención que se me ocurre en relación a escucharte, Josué, es las personas que son contratadas para hacer un conjunto de actividades y luego les piden muchísimo más de lo que inicialmente se había dicho que había que hacer en ese puesto. Y ahí puede ocurrir otra cuestión más, también se puede estresar y se puede enfermar la persona, ¿sí? Se sobrecarga, decimos, ¿no? Desde lo psicológico, tiene sobrecarga laboral. No puede manejar la situación, por responder y por querer cumplir esas expectativas laborales se enferma, ¿sí? Carpeta médica y bueno, y todo el circuito que eso implica a nivel organizacional. Buscar un reemplazo, entrenar a esa persona en el caso de que sea un puesto muy técnico específico. Todas estas cuestiones a veces no se piensan en las organizaciones, pero se pueden anticipar. En un buen proceso de selección, en una buena entrevista de trabajo, donde uno empieza a dialogar, bueno, ¿qué esperás de este puesto? ¿Por qué te postulaste? ¿Por qué pusiste esto en el currículum vitae? Bueno, la empresa espera de vos esto, el proyecto espera de vos esto. ¿Lo podés cumplir? Pero bueno, hay que sincerarse, realmente es un acto de sinceridad, de transparencia, para que podamos darle continuidad a la relación laboral a largo plazo, sostenida en el tiempo. Y también puede ocurrir que entre con muchas expectativas la persona y que luego tenga muy poco que hacer. O sea, tiene ganas de hacer mucho y tiene muy poco para hacer. Y no se siente desafiada, también se desmotiva y se deprime, ¿sí? O sea, son tensiones que se pueden dar porque ha fallado, ¿sí?, este conjunto de expectativas que se dialogan y por ahí uno dijo que iba a ser más o que era más de lo que es. Por ahí uno, claro, por el hecho de querer conseguir puesto de trabajo, hizo un súper trabajo de marketing y se estudió un currículum vitae que no es el que efectivamente desempeñó en su vida. Bueno, son todas tensiones que llevan a ese tipo de problemáticas. Hay que saber preguntar muy bien, esa sería como una recomendación para quien entrevista, ¿sí? Porque por ahí en algún momento ustedes están en el rol de armar sus propios equipos de trabajo y tienen que hacer buenas entrevistas de trabajo, ¿sí? O sea, no solo proyecten estas herramientas que les estamos dando desde el lugar de postulantes a un puesto, o candidatos, candidatas, sino también desde el rol de cuando tengan que armar sus equipos, cómo van a ser las entrevistas y qué es lo que van a valorar en el currículum vitae que reciban, en las postulaciones que reciban, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no me gustó de mi puesto anterior? Si estoy buscando un puesto nuevo, hay algo que no me gustó de lo anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que no quiero desempeñar de nuevo? O sea, ¿qué trabajo no voy a volver a desempeñar? Esto nos permite ganar tiempo también. ¿Para qué mandar currículum vitae a una organización que se orienta a, o que trabaja en cubículos? Vamos a tomar el ejemplo de Josué, ¿sí? Todos muy aislados, sin contacto con, trabajo administrativo netamente, donde perdemos por ahí contacto con el cliente externo, con el proveedor, ¿sí? Si no nos gusta, ¿para qué nos vamos a postular un trabajo así? Pongamos nuestra energía en buenas búsquedas de trabajo y armar currículum vitae que reflejen lo que queremos hacer. No perdamos el tiempo, ¿sí? En el caso de que cambien o busquen puesto de trabajo, tienen que poder responder a esta pregunta. ¿Por qué cambio o busco un nuevo trabajo? Porque se las van a hacer en la entrevista. Vos venías trabajando hasta el 2021 en tal organización. ¿Qué pasó? Y que tengas que contar qué pasó. Tengas que comentar qué pasó. Te fuiste, te desvincularon, te desmotivaste, te sobrecargaste, no podías ser proactivo. Bueno, todas estas situaciones que veníamos conversando antes, uno podría explicarlas, ¿sí? Es una manera también de decir, bueno, este es mi límite, me fui porque esto pasó, ¿sí? O tuve algún tipo de situación de violencia o de maltrato o de falta de respeto también, o sea, hay argumentos que uno puede, los tiene que poder sostener. Tampoco, bueno, esto lo puse como recomendación, ¿no? Ser siempre honesta en las respuestas, no hay que mentir, pero tampoco es necesario dar todos los detalles y tirar toda la tierra sobre la organización o la empresa anterior,
Porque el mundo es pequeñito, el mundo empresarial es muy pequeñito, se conocen todos y todas. Entonces, hoy la persona que me emplea, por ahí después termina trabajando en un proyecto con otra persona de la cual hablé mal. O sea, siempre con respeto, ¿sí? Decir, ¿por qué dejé de trabajar? Pero no entrar en detalles si no nos preguntan, ¿sí? O sea, también es importante tener esos cuidados, esos parámetros mínimos. Si tuvieron periodos de inactividad, ¿sí? De no trabajar, como le ocurría a la mujer del video que vimos, hay que poder explicarlos positivamente. Y ella hizo un ejercicio muy claro a partir de destacar las competencias que desde la maternidad pudo desarrollar, ¿sí? Y luego las defendió en una entrevista, ¿sí? Pero logró llamar la atención de quien estaba recibiendo los currículums, ¿sí? Logró escribir su currículum vitae de tal manera que llamó la atención y entró en ese 25% del que estamos hablando. Entonces, explicar positivamente por qué hubo inactividad en mi currículum vitae. O sea, hubo periodos de no trabajo. Me dediqué a estudiar, participé de un proyecto social, me concentré en los deportes, ¿sí? Necesité tiempo para mí, viajé. Bueno, ya cada uno podrá hacer sus redacciones especificando estos puntos. Pero también hay que poder decir que aprendí en esos periodos de inactividad laboral en relación de dependencia, laboral en un proyecto, pero hay un montón de otros trabajos, ¿sí? Que no hacen al trabajo en relación de dependencia que uno puede desarrollar, ¿sí? Viajando, cuidando a mis hijos, hijas, buscando empleo. La búsqueda de empleo es todo un escenario para desarrollar competencias. Uno puede decir, hace un año que estoy buscando trabajo, me estoy encontrando con escenarios laborales que me desafían, con escenarios laborales que no me gustan, me estoy poniendo selectivo y selectiva también en las organizaciones a las cuales estoy postulando. Estoy desarrollando habilidades comunicacionales, de argumentación, de contraargumentación. He mejorado muchísimo mi currículum vitae. Al principio era una sola página, estaba desorganizado, logré organizarlo por competencias y mostrar cada uno de mis aprendizajes. He logrado comunicarme nuevamente con ciertas personas que han sido mis empleadores, empleadoras y hoy salen como referencia, como persona de contacto en mi currículum. Uno puede dar cuenta de todos esos aprendizajes, lo puede escribir, lo puede decir en una entrevista, ¿sí? Lo importante es resignificar, ¿sí? Resignificar esos periodos de inactividad, resignificar esos baches, ¿sí? O esas situaciones que puedan llegar a ser etiquetadas de negativa y no tienen por qué serlo, ¿sí? Valoro muchísimo en una entrevista laboral que me planteen participación en proyectos ad honorem, proyectos de voluntariado, en proyectos sociales, donde no han cobrado una retribución económica, pero han aprendido muchísimo y han dedicado unas horas a la semana en ese proyecto. ¿Sí? Durante un año también la permanencia, estuve todo un año trabajando en un merendero, en un comedor infantil. Estuve durante todo un año colaborando con un hogar de adultos mayores, ¿sí? En proyectos que tenían que ver con el arte. Eso implica compromiso, eso implica empatía, eso es trabajar más allá de un criterio económico, ¿sí? Y hay que poder escribirlo. Si lo han hecho, lo tienen que poder escribir. No sé si hay algún comentario en el chat, Aleida. Sí, sí hay uno de Andrea, pero es referente como a una de las preguntas anteriores. Sí. Dice que puede que le sea difícil adaptarse y eso ocasione un bajo rendimiento en el mismo. Sí, esto sería la persona que tiene mucho trabajo, entiendo Andrea, ¿no? Tiene más trabajo del que le habían prometido que iba a tener y puede tener muchas dificultades para adaptarse, se va a estresar, no va a lograr los objetivos, esto es un círculo vicioso, ¿no? Va a tener retroalimentación negativa de su jefe, de su jefa, y bueno, y va a tener mucho malestar, ¿sí? En psicología hablamos de estrés laboral, pero el estrés laboral una vez que se cronifica, que se sostiene a lo largo del tiempo, se convierte en burnout, que sería el síndrome del quemado, ¿sí? El síndrome de la quemadura interna. Es ya cuando no solo tengo un agotamiento emocional tan grande, una baja realización en mi trabajo, no me siento realizado, realizada para nada, sino que comienzo a despersonalizar. Trato a las personas como cosas, de una manera cínica, ¿sí? Cuando llegamos a este nivel de cronicidad del estrés, esa persona tiene que dejar de trabajar en ese lugar porque se está quemando. Hay que revincularla a otro puesto de trabajo o desvincularla de la organización. Y esto ocurre sobre todo, la desvinculación o la revinculación, en puestos donde está arriesgando la vida de otros también. Por ejemplo, ha pasado en estudios de burnout en cirujanos,
¿sí? En médicos de urgencias que tienen que tener un nivel de concentración y de responsabilidad y de gestión del estrés muy alto, si tienen este síndrome desarrollador no pueden desempeñar esa función. Entonces tienen que estar en otro tipo de actividad, donde no estén en contacto directamente con el sufrimiento, ¿sí? Con el estrés propio de una urgencia, una emergencia, de una cirugía, con la precisión y el detalle de una cirugía, ¿sí? Y ahí es donde el área de recursos humanos, el área de personal, entra también a evaluar este tipo de situaciones y a generar diagnósticos que sean realmente saludables para la organización, para los pacientes, para las familias, ¿sí? Pero una buena comunicación permite anticiparlo, ¿sí? Si tenemos una buena comunicación, no solo en la entrevista laboral, en este caso, que sería donde uno manifiesta, ¿sí? Expectativas de trabajo, y la organización o la red Mujeres Emprendedoras, en este caso, manifiesta las expectativas que tiene respecto al coordinador o coordinadora que ocupa el puesto, si eso está claro, no tendríamos que tener estas dificultades. Y cuando se presenten, tendríamos que tener la misma empatía y sensibilidad para poder dialogarlas. Es decir, bueno, se presentó esta dificultad, no la teníamos anticipada, a ver cómo la podemos resolver, ¿sí? Y tener un cuidado y un respeto por esa persona que también está aprendiendo. Y la red misma también está aprendiendo, ¿sí? Con esa persona. Entonces, creo que tanto de un lugar como el otro, desde el lugar del postulante, como del lugar de quien gestiona una organización o un equipo de trabajo, porque algún día ustedes van a ocupar una posición de líderes, lideresas de equipo, estas competencias son fundamentales. Y repito, las nombraron al inicio, ¿sí? Tener un buen liderazgo, habilidades comunicacionales asertivas, saber trabajar en equipo, ser responsable, ser comprometido, comprometida, ¿sí? Trabajar por la equidad, por la inclusión, por la tolerancia, ser empáticos, empáticas, ser perseverantes, son todas competencias necesarias y espero que las puedan encontrar en los currículum vitae que van a analizar y van a clasificar. Yo creo que esta es la última slide, sí, esta es la última slide, no sé cómo estoy de tiempo, podemos dejar, hay 5 minutitos, no sé si quieren preguntas, dudas, ampliar algunas cuestiones que hayan quedado por ahí muy pinceladas. Dejo mi correo a disposición nuevamente, por supuesto, este es el inicio de nuestras colaboraciones con la Universidad de Guanajuato, pero no es el final para nada. Y esto, bueno, ya un reconocimiento a Leida por tu nexo, por tu soporte en todo momento. A mí me gusta trabajar con personas que saben trabajar con personas y creo que esa es una característica que tenés. Y sos muy inclusiva, sabes trabajar en contextos interculturales, vamos a decir las competencias de Leida. Unas habilidades comunicacionales exquisitas, ¿sí? No solo sos dulce en tu comunicación, sino que tranquilizás en los momentos que pueden haber sido de tensión. Es muy importante tener a alguien así en el equipo. Así que, bueno, para mí un placer haberte conocido y sé que vamos a seguir trabajando juntas. Y a las estudiantes, los y las animo a que pongan todo esto en marcha, no solo en sus currículums, no solo en el ejercicio que proponemos, sino en la vida, ¿sí? En el rol en el que estén ocupando, en la universidad, ¿sí? Estén muy atentos, sean curiosos, curiosas. Todo lo que vayan aprendiendo en este camino, son jóvenes, les va a venir bien para el trabajo que quieran desempeñar, trabajar por proyectos, fórmense para trabajar por proyectos. En cualquier puesto en el que estén van a tener que trabajar por proyectos, sea que sean emprendedores o no, sea que trabajen en relación de dependencia o no, sea que trabajen en la universidad o no, ¿sí? Es importante poder desarrollar esas competencias. Así que espero haberles aportado ahí. Para mí fue un placer haber acompañado este taller, este curso taller. No sé si quieren abrir micrófono, es el momento para escucharnos las vocecitas y despedirnos, y si no, bueno, damos por cerrado el curso. No, pues muchas gracias a usted. Sí está bastante interesante ver cuál es el punto cultural en este caso. Siento que, bueno, que viene desde otro lado y sí me ha abierto un poco más la expectativa en torno a qué apuntar cuando trate de buscar un ámbito laboral. Y pues gracias. Estuvo bastante bien, bastante bueno. Muchas gracias, José. Gracias a vos por tu participación. ¿Alguien más se anima a abrir micrófono?
Bueno, pero aunque no abran micrófono, abran cámaras para poder tomarnos Una una foto. foto y Vamos a poder dar sacar aquí. cierre a este taller. Muchas gracias, doctora Yamila. Excelente sesión la que tuvimos el día de hoy y esperamos que con esto que estuvimos trabajando y escuchando y reflexionando, pues ustedes, jóvenes, pues tengan una mejor inserción en la vida laboral, tanto nacional como internacional, porque ya es la intención, ¿no? de este tipo de cursos, pues abrirles como la visión y las expectativas también para que accedan ya a nivel internacional, ¿no? A continuar estudiando o laborando ya en un entorno internacional. Muchas gracias, Yamila, y me voy a permitir entregar la constancia de manera virtual a nombre de la Universidad de Guanajuato. Otorga la presente constancia a la doctora Yamila Silva Peralta por su participación como instructora en el curso taller Mi Currículum Vitae Internacional por competencias emprendedoras con perspectiva de género, impartido en modalidad virtual el 29 de agosto y 3 de octubre. La firman la doctora Graciela N.A. de la Luz Ruiz Aguilar, rectora del campus Celaya Salvatierra, el doctor Elías Ledesma Orozco, director de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica, y el doctor Rafael Alejandro Veloz García, secretario académico del campus Celaya Salvatierra. Muchas gracias que pudieron participar estudiantes que se conectaron en las dos sesiones. Voy a compartir el enlace de registro para que lo llenen. Y bueno, pues yo los invito a que sigan participando en todas las actividades que preparamos y organizamos para ustedes. Creo que me trabé, ¿verdad? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, te escucho. Está un poquito cortadito, pero te escuchamos bien. Ah, ok, es que el internet anda fallando un poco. Muchas gracias, Yamila. Creo que Bueno, queda la tarea pendiente. Vamos a sí. estar apoyando y en cualquier duda que tengan para que puedan concluir con éxito la última consigna. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos desde Argentina. Abrazos. Y abran su cámara para tomar la última fotografía. Ya hay bastantes cámaras abiertas, pero... Listo, la tomamos. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta la Muy próxima. bonita tarde.